Bueno, estimados, antes de comenzar, les recuerdo, les resumo un poco lo que, lo que viene esta semana, ¿cierto? Ya el semestre está finalizando. Eh, el día jueves, ¿cierto? Es el taller recuperativo, el taller número 4 para aquellos que quieran o les falta una nota, ¿cierto? Lo tienen que dar. Y si quieren también reemplazar alguna nota mala o no muy buena, también lo pueden dar para tener 4 notas y luego se saca el promedio con las 3 mejores, ¿vale? Eso es este jueves. Eh, ¿Qué más? Y bueno, hoy día terminamos las clases de materia, vamos a ver el último tema y ya la próxima semana tenemos las dos clases prácticas, martes y miércoles, de el trabajo final, ¿cierto? Que va a ser la última nota, ¿cierto? Con el modelo de aula invertida, ¿ya? Les recuerdo más o menos en lo que consiste. La materia de esas clases se va a pasar antes. Ya yo voy a subir el material el jueves o viernes para que lo revisen y el día martes y miércoles van a venir ustedes a clase a trabajar, ya en los grupos que formaron o que voy a formar yo, los que faltan, ya. Eso. Así que, y bueno, después de eso ya el semestre está finalizando. También les recuerdo que hay una prueba recuperativa para los que les falte alguna nota, para los que hayan faltado alguna prueba y hayan justificado, que he recibido algún par de justificaciones. Sin embargo, hay muchos ausentes a pruebas que no me han justificado. Yo no sé si seguirán con el ramo o qué, pero tienen que enviarme justificativos si quieren dar esa prueba, ya con sus directores de carrera. Y eso, quedan 2 semanas más y el semestre termina. Así que no sé si alguien tiene alguna duda en general de estas actividades finales antes de comenzar con la clase. Profe, Ujú. para el jueves, ¿sobre qué materia es el recuperativo? El recuperativo va a ser sobre flexión, sí, esfuerzos normales, lo que vimos la semana pasada, sí. Ya vale. ¿Y las Ujú. notas del taller 3 van a estar antes de ese taller o no? Las del 2 seguro, todavía ni siquiera subió las del 2. Las del 2 lo voy a subir hoy día o mañana, y las del 3 espero que sí igual, pero no estoy completamente seguro, quizás las suba el mismo jueves. Ya, profe. Pero las del 2 ya las tengo casi todas revisadas. Yo creo que hoy día termino. Eh, Eso, de todas maneras, pueden dar el taller 4 y no les afecta si les va peor. Ya, si alguien tiene como la inseguridad de que le haya ido mal en algún taller. Lo que sí, voy a subir la pauta del 3 que la tengo hecha para que revisen ahí más o menos, quizás ustedes pueden ver si les fue bien o si les fue mal. Em, Eso, la clase de hoy vamos a ver esfuerzo cortante en vigas, ¿ya? Ya vimos esfuerzo normal en vigas y en realidad, ¿cierto? Cuando tenemos una viga que con las cargas comunes, ¿cierto? A las que está sometida, nosotros al principio vimos que internamente la viga, ¿cierto? Se comporta con una fuerza cortante y con un momento flector, ¿cierto? Eso es lo que vimos. Por ejemplo, si me voy a algún ejemplo que hayamos visto en clases anteriores, ¿cierto? Bueno, esto es de esfuerzo normal. Acá, ¿cierto? Por ejemplo, cuando dibujamos el diagrama de cargas internas de una viga, ¿cierto? Llegábamos a dos resultados, a una fuerza cortante y a un momento flector, ¿ya? Ya vimos que el momento flector provoca un esfuerzo normal, ¿cierto? Que se distribuye como vimos en la clase anterior, ¿cierto? Se distribuye lineal, ¿cierto? Con esta forma, siendo cero en el eje neutro y aumentando linealmente hasta los extremos, ¿ya? Pero nos falta describir qué es lo que pasa con esta fuerza cortante de acá, con esta fuerza de acá. Eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿cierto? Esa fuerza cortante, aparte del esfuerzo normal que produce el flector, produce por sí sola un esfuerzo, ¿ya? Que lógicamente, como la fuerza es constante, el esfuerzo también será
cortante. Entonces, bueno, la lógica es la misma de siempre, ¿cierto? Si yo hago un corte en la viga, ¿cierto? Me voy a encontrar con una fuerza cortante interna que reacciona a las cargas externas, ¿ya? Esa fuerza cortante va a, ¿cierto? A decantar o va a producir un esfuerzo cortante, ¿cierto? Un esfuerzo que se va a distribuir en el área, ¿cierto? Con valores que queremos determinar nosotros cómo es esta distribución. Queremos definir esa distribución, ¿cierto? Y para llegar a ese desarrollo, que es el que vamos a realizar esta clase, hay que tener en cuenta que por el estado de esfuerzo, ¿cierto? Típico de un elemento infinitesimal sometido a esfuerzo cortante, ¿cierto? Esto lo vimos en las primeras clases. Si existe este esfuerzo cortante, que es el que estaríamos calculando en la cara donde hicimos el corte, necesariamente tienen que existir tres esfuerzos cortantes más para que esto esté en equilibrio, ¿cierto? Esto implica básicamente que nosotros acá queremos encontrar este esfuerzo cortante transversal, que está en la sección transversal de la viga, es decir, donde hemos hecho el corte, ¿ya? Pero, y eso, la existencia de ese esfuerzo cortante transversal implica, por ecuación de equilibrio, condición de equilibrio del estado de fuerza, ¿cierto? Esto es como si yo aislara un pequeño cubo acá de material, ¿cierto? De la viga, implica también la existencia de un esfuerzo cortante longitudinal, es decir, un esfuerzo cortante que existe en las capas longitudinales de la viga, ¿cierto? En capas, imagínense, que van en esta dirección, ¿sí? Hay esfuerzos cortantes en esta área, voy a tratar de dibujarla más o menos así, ¿cierto? En esas secciones, ¿cierto? Longitudinales, si hago cortes longitudinales, en esas secciones yo encuentro esfuerzos cortantes, que tienen que ser igual a los transversales, ¿ya? Esfuerzos cortantes en esa dirección. Casos especiales son los estados de esfuerzo de elementos que están en los extremos, ¿cierto? Por ejemplo, el punto B y el punto C, ¿cierto? En este caso, los esfuerzos para los estados de esfuerzo de los extremos son cero, ¿ya? Son cero porque este esfuerzo no puede existir porque más arriba, ¿cierto? No hay nada, ¿cierto? No hay material. Y recordemos que los esfuerzos se generan por reacción entre capas o partículas de material. Entonces, esto al no tener nada más por encima, provoca que no exista este esfuerzo, y si no existe ese esfuerzo, no existe este, ni este, ni este. Entonces, el esfuerzo va a ser cero en los extremos, lo cual ya nos da un indicio de que se comporta al revés de cómo era el esfuerzo normal, que era máximo en los extremos, y era máximo en los extremos, cero en el eje neutro. Acá es todo lo contrario. Es cero en los extremos y va a ser máximo en algún punto del medio por determinar, ¿ya? Entonces, bueno, el esfuerzo cortante, ¿cierto? Como vimos en la unidad de deformación, no produce cambios de tamaño, sino que produce distorsiones de forma, ¿ya? Produce distorsiones angulares, o sea, provoca que si yo hago una cuadrícula, por ejemplo, en la viga, y aplico este esfuerzo, esta fuerza cortante, lo único que se provoca es que los cuadrados, ¿cierto?, pierdan su forma, que formen ángulos, ¿cierto?, perdiendo su forma, pero no su tamaño. Entonces, se fijan, de acá, ¿cierto? Este cuadrado, por ejemplo, tiene el mismo tamaño, pero está completamente distorsionado. Y esto que se ha demostrado experimentalmente, este tipo de deformación, podemos ver, por ejemplo, que el cuadrado que está más distorsionado es el del medio, ¿cierto? Y los que están en los extremos son los que menos están distorsionados porque, como vimos anteriormente, los esfuerzos disminuyen hasta cero en los extremos, ¿ya? Así se comporta más o menos la deformación debido a esta carga cortante. Ahora, si queremos definir
encontrar la definición de esta distribución de esfuerzos cortantes, lo que vamos a hacer es, bueno, tener una viga, ¿cierto?, con una condición de carga específica o arbitraria, ¿cierto?, con una distribución de carga lineal, cargas puntuales, momentos puntuales, y nosotros lo que vamos a hacer es aislar un segmento de viga, ¿cierto? Vamos a aislar este segmento de acá, que está a una distancia X, que tiene un espesor delta X, ¿ya? Y vamos a hacer uso de esta entidad, que bueno, yo no la demostré en clase, pero el esfuerzo cortante es igual a la derivada del momento flector con respecto a X, ¿ya? Esta entidad es fácil de demostrar, yo no lo hice en clase, pero si vemos rápidamente, algún ejemplo, por ejemplo este mismo, ¿cierto? Tenemos acá el diagrama de fuerza cortante y el diagrama de momento flector. Y fíjense que en el mismo punto donde la fuerza cortante es 0, aquí, ¿cierto? Fuerza cortante igual 0, en ese mismo punto está el máximo, porque la pendiente, acá, la pendiente del momento flector con respecto a X es 0. Entonces, donde 0 es la fuerza cortante, tenemos máximo el momento flector. Y esto me habla, no comprueba nada, pero da indicios, ¿cierto?, de que tenemos una relación de que la fuerza cortante es igual a la derivada del momento flector con respecto a X, que es la igualdad que vamos a ocupar aquí. ¿Sí? Entonces, bueno, hacemos este corte y acá está la sección transversal. En este caso es una sección transversal que tiene distintos espesores para que el eje neutro no esté al medio, ¿cierto? En este caso está un poco más abajo. Entonces, lo que vamos a hacer es el diagrama de cuerpo libre de este segmento. ¿Sí? Aquí está. Si hacemos el diagrama de cuerpo libre, aquí, bueno, solamente es un diagrama de cuerpo libre que solamente incluye únicamente las cargas que van en la dirección X, ¿ya? Aquí también habría una carga distribuida arriba, pero no es relevante para la ecuación de equilibrio que vamos a aplicar, ¿ya? Tendemos, ¿cierto? En el corte tenemos dos momentos flectores, ¿ya? Un momento flector que está por el lado del corte que hicimos a la izquierda, que sería este, que produce este esfuerzo normal, ¿cierto? Ese esfuerzo normal se distribuye como ya sabemos, ¿cierto? Tenemos compresión por arriba, tensión por abajo, 0 en el eje neutro, y máximo, ¿cierto?, en los extremos. Por el lado de la derecha tenemos un momento flector un poco mayor, ¿cierto? Porque estamos un poco más a la derecha, ¿cierto? Eso hace que haya mayor carga distribuida sobre este segmento, ¿cierto? Y provoca un momento flector un poco mayor. Lo cual, ¿cierto?, me genera un esfuerzo normal con esta fórmula, ¿cierto? La misma que vimos en la clase pasada, la distribución es la misma, pero como el momento flector es mayor, me dan mayores valores, ¿ya? Esto, ¿cierto?, está en perfecto equilibrio, ¿cierto? Porque sabemos, en equilibrio de fuerzas me refiero, ¿cierto? Porque sabemos, ¿cierto?, que cada una de estas distribuciones por sí sola da 0, ¿cierto? En cuanto a sumatoria de fuerzas, ¿cierto? Si yo sumo todas estas fuerzas, eso da 0, ¿cierto? Lo vimos en la clase anterior. Solamente producen un momento, no producen fuerza neta. Y si sumo también esta distribución de la derecha, igual me da 0 por la misma razón. Entonces se cumple la ecuación de equilibrio. Ahora, si yo, además de hacer estos cortes, hago un corte en la dirección de X, ¿ya? Hago un corte en la dirección X. Este es el plano de corte en este caso. Este de acá, ¿cierto? Estoy haciendo un corte justo donde la viga tiene un espesor T, ¿sí? Un espesor T, ¿cierto? Aquí. Y hago el diagrama de cuerpo libre solamente de lo que está por arriba de ese corte, ¿cierto? Voy a tener lo que queda de la distribución de la izquierda,
lo que queda de la distribución de la derecha, pero además, en el plano longitudinal, donde hicimos el corte en este plano, hay esfuerzos cortantes, ¿cierto? Como vimos anteriormente, existen esfuerzos cortantes en este plano, esfuerzos cortantes longitudinales, ¿ya? Y ese esfuerzo cortante en realidad es el que va a provocar que esto continúe en equilibrio, porque ahora ya esto por acá no suma cero, ¿sí? No suma cero, ¿cierto? Y esto de acá tampoco, y claramente a la derecha, esta área, ¿cierto? Bajo la curva de esfuerzo es mayor que esta área de acá, ¿cierto? Y al ser mayor, por sí solo los esfuerzos normales no están equilibrados, entonces tiene que aparecer este esfuerzo cortante para que se equilibre, ¿ya? Ya que esto claramente está en equilibrio, ¿ya? Entonces acá, tener en cuenta que el corte lo hicimos a una distancia y' desde el eje neutro y que en ese plano de corte la viga tiene un espesor T, ¿ya? Por lo tanto, el área de corte, ¿cierto? Esta área es T por D, ¿ya? Acuérdense de eso para la próxima diapositiva. Entonces, vamos a plantear la ecuación de equilibrio, de fuerza, ¿cierto? La ecuación de equilibrio de fuerza, ¿cierto? Sería toda la fuerza que produce este esfuerzo, de acá, ¿cierto? Que sería la integral, o sea, yo integro esta área y me da este resultado, esta integral de acá, ¿sí? Donde la integral es en esta área prima, ¿ya? Esa área prima es el área que está por encima del corte que hicimos, ¿ya? Esta área de acá, la voy a marcar para que estemos claros, esta área sería el área prima, ¿ya? Sobre esa área está distribuida este esfuerzo normal por atrás, es decir, por esta área, y por el área de adelante está este esfuerzo de acá, ¿cierto? Y el cortante está por el área de abajo, ¿ya? Yo sé que quizás es un poco difícil de visualizar. El esfuerzo normal de atrás está en el área de atrás, el esfuerzo normal de adelante está aquí, y el esfuerzo cortante está en el área de abajo, en esta área de acá, que está en verde. Ya, entonces tenemos por un lado la fuerza que provoca el esfuerzo normal. Este esfuerzo normal, ¿cierto? Integrado, me da esta integral. Este esfuerzo normal integrado me da esta integral, ¿cierto? Negativo porque tienen sentido opuesto, más el esfuerzo de corte que vamos a asumir que es uniforme, o sea que es constante en el área, y multiplicamos por el área, ¿cierto? Que habíamos dicho que era T por dx, ¿ya? Si yo desarrollo estas integrales, reemplazo las fórmulas de esfuerzo normal por acá también, ¿cierto? Y las junto, ¿cierto? O mejor dicho acá, ¿cierto? Puedo hacer una recta. Esta integral, ¿cierto? Se me va a restar con esta parte de la segunda integral y me va a quedar la integral de dm sobre i, que lo puedo sacar, ¿cierto? Y me queda esta integral de acá. Y como tiene un signo menos, la puedo pasar sumando al otro lado. Así que me queda esta igualdad. Si despejo el esfuerzo cortante, me queda esta ecuación de acá abajo, ¿sí? Esta ecuación de acá abajo. Simplemente paso esto dividido, ¿cierto? Acá está el espesor, el momento de inercia, y me queda esta integral de acá, o sea, esta diferencial, esta derivada de el momento flector respecto a x, ¿ya? Y esta variable, ¿cierto? Nosotros vimos que la derivada del momento flector respecto a x es igual a la fuerza cortante, ¿ya? Así que la ecuación me quedaría fuerza cortante sobre momento de inercia sobre espesor, ¿ya? Y esta integral de acá es el primer momento del área prima, ¿ya? El primer momento del área prima. Respecto al eje neutro, ¿cierto? Porque las variables, ¿cierto?, que estamos usando acá de medición son respecto al eje neutro, ¿ya? Este es nuestro origen, digámoslo así, ¿cierto?
Aquí está la variable, ¿cierto? Y que se mide respecto al eje neutro. Y a esta integral la vamos a denotar con la letra Q. Así que me queda esta ecuación, esa ecuación de trabajo, ¿ya? Aquí está, bueno, aquí está el desarrollo, ¿cierto? De la ecuación. Bueno, el primer momento de inercia, ¿cierto? Siempre se puede calcular, se puede calcular, se puede calcular como la multiplicación del centroide por el área, ¿ya? Básicamente. Ya eso lo vimos en la clase de propiedades geométricas. Así que me queda esta ecuación de trabajo, ¿cierto? Esta ecuación ya es una ecuación de diseño porque me permite calcular esfuerzo a partir de datos que son conocidos, ¿ya? O sea, básicamente acá tengo, bueno, la fuerza cortante, ¿cierto? Que la podemos determinar por haciendo secciones y con las ecuaciones de equilibrio, con el diagrama, ¿cierto? Que aprendimos a graficar hace tiempo, ¿ya? O sea, este dato yo lo puedo obtener de las cargas internas que afectan, o sea, externas que afectan a la viga, y las otras tres variables son puras variables geométricas, ¿ya? Todas dependen de la geometría que tenga la viga, ¿cierto? El primer momento de la sección transversal, el momento de inercia de la sección transversal y el espesor específico del punto, o el ancho, si lo quieren llamar así. Ancho, espesor, depende de cómo lo estén mirando. De la sección transversal de la viga, ¿cierto? En el punto donde queremos calcular el esfuerzo cortante. Entonces, acá, ¿cierto? Lo más, no complicado, pero lo nuevo de esta fórmula es que tenemos que calcular el primer momento del área prima, ¿ya? Para eso primero hay que identificar cuál es el área prima, ¿ya? El área prima es la porción superior o inferior del área de la sección transversal de la viga considerada desde la sección en que se mide el espesor, ¿sí? Y barra prima es la distancia del centroide de esta área prima respecto al eje neutro. Ya, o sea, yo sé que suena un poco extraño, pero básicamente acá el área prima es como ya dije, esta área de acá, ¿cierto? Y nosotros queremos calcular su primer momento respecto al eje neutro. Para eso tenemos que calcular esa área, es decir, este valor, el área, cuánto vale esta área que está aquí achurada en rojo, y tenemos que encontrar su centroide. Ya, o sea, su centroide, por ejemplo, estará aquí, supongamos, ¿cierto? Y ese centroide tengo que medirlo respecto al eje neutro. Tengo que encontrar esa distancia, S y prima barra, ¿ya? Pero eso lo vamos a ir viendo en el ejemplo, yo creo que va a quedar más claro. Así que bueno, esa es la fórmula. Lo principal que hay que mencionar acá es que nosotros utilizamos los esfuerzos cortantes longitudinales para hacer este cálculo. ¿Sí? Este esfuerzo cortante que está acá es el esfuerzo longitudinal, ¿ya? Pero por condición de equilibrio tiene que ser igual al esfuerzo cortante transversal, ¿ya? Es decir, tiene que ser igual a, si volvemos aquí, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, si tomamos como referencia este estado de esfuerzo, nosotros lo que hemos calculado, o para llegar a la fórmula, usamos ese esfuerzo, ¿ya? Pero por condición de equilibrio tiene que ser igual a este. Así que el resultado nos sirve para calcular cualquier esfuerzo, ya sea transversal o longitudinal, sobre la viga. Así que bueno, hay dos tipos de viga importantes de analizar. La primera, la más simple, es la que tiene sección rectangular o más sencilla, ¿cierto? Simplemente una sección que es un rectángulo. Aquí está la sección transversal. Entonces, si yo quiero calcular el esfuerzo cortante, por ejemplo, supongamos en este punto, por poner alguno, ¿cierto? Entonces,
nosotros estaríamos calculando en realidad el esfuerzo cortante en toda esa línea, ¿cierto? En toda esta línea que se repite acá. Ya, para eso tenemos que definir el área prima, ya que es el área que está hacia arriba o hacia abajo del punto donde estamos haciendo el cálculo. En este caso, como estamos arriba del eje neutro, es todo el área que está hacia arriba. Ya, toda esta área sería el área prima, que es esta misma área que está acá. Si yo quisiera hacer cálculos por debajo, sería lo mismo, tendría que tirar esta línea, sería esta, y el área prima ahora sería lo que está desde esa línea hacia el extremo. Siempre desde la línea donde estamos calculando hacia el extremo. En este caso, como estamos arriba, ¿cierto? El área prima nos queda hacia arriba. Entonces, de esa área prima tenemos que encontrar el centroide. Aquí está, ¿cierto? Ese centroide tenemos que medirlo respecto al eje neutro, ¿ya? Respecto al eje neutro, y nos queda, bueno, acá está la formulación, ¿cierto? El primer momento va a ser igual a la coordenada de ese centroide por el valor del área prima, ¿ya? Aquí está la coordenada del centroide, se ve un poco rara porque ¿cómo se llama, cierto? Está expresada en variable. Ya tenemos, acá estamos suponiendo que el área prima comienza a una distancia que es variable i, ¿cierto? Entonces, al i le sumamos un medio, ¿cierto? De esta distancia que es h medios menos i, ¿ya? Por el área total del área prima, que es h medio menos i por b. Así que me queda esta expresión para el primer momento. Profe, ¿Sí? Dime. no entiendo bien lo del área prima todavía. Ya. De nuevo, tú quieres calcular el esfuerzo cortante en algún punto, ¿ya? Por ejemplo, en este punto. ¿Ya? Tú quieres determinar cuánto vale el esfuerzo cortante ahí. Entonces, ese esfuerzo cortante vale lo mismo en toda la línea que está en la que se encuentra ese punto. Esa línea vendría siendo esta misma línea de acá. ¿Ya? Nosotros estamos calculando en este caso los esfuerzos cortantes en todos estos puntos. Todos los puntos que se encuentran a una distancia i del eje neutro. ¿Ya? En todos esos puntos el esfuerzo cortante vale lo mismo y los estamos calculando. El área prima es lo que hay desde esa línea hasta el final de la viga. ¿Ya? Desde esta línea hasta el final de la viga. O sea, todo esto. Esa es el área prima. Ya esa área prima yo lo quiero calcular el primer momento, que es igual a la multiplicación del centroide de esa área por el valor del área en sí misma. Y bueno, acá está el cálculo y tiene esta expresión. ¿Ya? Tiene esta expresión. Si esa expresión yo la traigo, ¿cierto? Y la reemplazo en la fórmula del esfuerzo. Acá no se preocupen tanto si no entienden paso por paso esta fórmula, porque cuando tiene números, no, ¿cierto? No se expresa, sino que se calcula nomás. Pero bueno, acá está reemplazada la fuerza cortante. Este es el primer momento que calculamos en la diapo anterior, el momento de inercia y el espesor, ¿sí? El espesor que es constante, o el ancho mejor dicho, yo creo que ancho es más adecuado, de la viga, ¿cierto? Que en cualquier punto en este caso es B, porque es rectangular. Así que lo interesante acá es que me queda una parábola. La fórmula, ¿cierto? Me da una parábola. Una parábola que cuando yo... una parábola, ¿cierto? Respecto al eje neutro. Ya. Si yo estoy en cero, si reemplazo i igual 0 aquí, ¿sí? Me va a dar el valor máximo. ¿Ya? Reemplazo igual 0 y me queda esta fórmula. ¿Ya? Ustedes lo pueden comprobar si quieren. ¿Ya? 1,5 veces el cortante sobre el área, que sería este valor de acá. Si yo reemplazo i igual a h medios o i igual a menos h medios, que son, esto tiene h, ¿cierto?, de altura, cualquiera de estos dos valores que yo reemplace,
esto me da 0. O sea, el esfuerzo cortante vale 0 en los extremos, ya que es el resultado que nosotros anticipábamos desde el principio, ¿cierto?, de esta clase. Entonces, el esfuerzo cortante se distribuye parabólico, ¿ya?, yendo desde 0 en los extremos hasta un máximo en el eje neutro, ¿ya? Y el máximo tiene este valor, ¿ya? ¿Qué hay que tener en cuenta acá o qué se puede comparar, ¿cierto? Que el esfuerzo normal era todo lo contrario. El esfuerzo normal, ¿cierto?, era 0 en el eje neutro, y el esfuerzo cortante máximo en el eje neutro, y el esfuerzo normal, ¿cierto?, aumentaba y llegaba al máximo en los extremos, y acá vale 0 en los extremos, o sea, se comportan completamente distintos, ¿ya? Luego uno es parabólico, o tiene una distribución cuadrática, y el otro tiene una distribución lineal, ¿ya? ¿Qué otro detalle podemos ver acá? ¿Cierto? Nosotros, al principio del semestre, vimos la definición del esfuerzo cortante asumiendo que se distribuía uniforme, ¿cierto?, del esfuerzo del cortante directo. Y la fórmula era simplemente fuerza sobre área, ¿ya? Esto es una aproximación que para el caso de vigas no es exacta, porque en realidad, ¿cierto?, esta fórmula de acá, de asumir, ¿cierto?, que el esfuerzo cortante se distribuye normal, para el caso de vigas, ¿cierto?, si nosotros asumiésemos que se distribuye normal, estaríamos asumiendo que se distribuye así. Así, ¿cierto? El área bajo la curva es la misma, pero claramente acá llega a un máximo que es distinto a la fuerza sobre el área, ¿vale? 1,5 veces la fuerza sobre el área. O sea, este resultado es más exacto, ¿vale? Eso en cuanto a las vigas rectangulares o a las vigas simples. Ya, aquí, bueno, acá dice básicamente lo que acabo de decir, que el esfuerzo máximo es 50% mayor que el esfuerzo cortante promedio o el esfuerzo cortante uniforme determinado por la ecuación, ¿cierto? Fuerza sobre área, ¿ya? También hay que destacar, o recordar más bien, que acá nosotros hemos calculado el esfuerzo transversal, es decir, esta distribución es la que nos interesa, ¿cierto? Esta distribución de acá sobre el área, ¿ya?, que se distribuye como una parábola, pero no hay que perder de vista que también existe un esfuerzo cortante longitudinal. O sea, ¿cierto? Tenemos acá este esfuerzo que por condición de equilibrio es igual a este, ¿cierto? Y acá esto está cortado justo en la mitad, así que estos serían los esfuerzos máximos. Así que bueno, por último, otras vigas, ¿cierto?, con las que ya hemos trabajado son las vigas de patín ancho, ¿ya? Es decir, que tienen secciones distintas. Generalmente tienen una sección delgada al medio que se denomina alma y dos patines que son anchos, que puede ser uno a cada lado o simplemente uno arriba o abajo, que se denominan patines, ¿ya? Entonces, la distribución acá, ¿cierto? Igual se produce una distribución de cortante. Esa distribución igual va a ser parabólica, ¿ya? La diferencia es que tenemos cambios de ancho, ¿sí? O sea, tenemos para los patines tenemos un ancho muy grande, que en este caso es B, y para el alma tenemos un ancho muy pequeño, que en este caso es T, ¿sí? Entonces, la distribución sigue siendo parabólica, pero la fórmula, ¿cierto?, a mí me decía que el esfuerzo cortante es igual a la fuerza por el primer momento, por el momento de inercia y sobre T. Entonces, el ancho en esta ecuación está acá, ¿sí? Entonces, esto sigue siendo 0 en el extremo, aumenta a parabólico, pero en este punto donde está la separación o la junta entre el patín y el alma, ¿cierto?, se produce un cambio de ancho,
¿cierto? Primero valía B, ¿cierto? Que era muy grande, así que esto me daba pequeño, y luego pasa a ser T, ¿cierto? Que es el ancho del alma, que es muy pequeño, así que esto me da muy grande y se produce este salto, ¿cierto? Luego sigue parabólico y acá ocurre todo lo contrario. O sea, cambia de un ancho pequeño T hasta un ancho grande B, ¿cierto? Disminuyendo el esfuerzo hasta este punto. Y ahí termina la parábola. Es decir, esos saltos se producen porque existe un cambio abrupto de un punto a otro de el ancho, ¿cierto?, de la viga. Así que bueno, esa es la teoría. Vamos a ver un ejemplo. Ahora, como siempre, este de acá. Queremos determinar la distribución del esfuerzo cortante para esta viga, ¿cierto?, de patín ancho, una viga H, ¿cierto?, que está sometida a una fuerza de 80 kN, acá está la dimensión. Y acá hay otro ejemplo más que no sé si alcancemos a hacer. Vamos al ejemplo entonces. Aquí está. Bueno, voy a dibujar la sección transversal. Bueno, acá no me hagan caso si no queda tan proporcional. Pero bueno, lo importante es que se vea que es una viga H, ¿cierto? Ya. En estos ejercicios, lo primero, igual que para el esfuerzo normal, sería encontrar el centroide de esto. ¿Ya? En este caso, el centroide está al medio, pero si no tendría que hacer el cálculo. Ya que en el centroide es donde se encuentra el eje neutro. ¿Ya? Este sería el eje neutro. ¿Ya? Entonces ya sabemos que en el eje neutro ocurren dos cosas ahora. La primera es que el esfuerzo normal es 0, y lo segundo, ahora sabemos que el esfuerzo cortante es máximo. Así que muy importante encontrar el eje neutro. Acá voy a dibujar la viga de lado. ¿Ya? Tenemos la viga, ¿cierto? Los dos patines y el alma al medio. Entonces, sobre esta viga, ¿cierto? Tenemos una fuerza cortante que va hacia abajo. ¿Ya? Entonces, el esfuerzo cortante, ¿cierto?, también va a ir hacia abajo, ¿cierto? Aquí lo voy a dibujar para que tengan de referencia que la dirección del esfuerzo siempre va a ser hacia abajo, o sea, tiene la misma dirección que la fuerza. Ya, y este esfuerzo, los valores, ¿sí?, los valores se distribuyen parabólicos. Con dos saltos en este caso, porque tenemos, ¿cierto?, el salto de los cambios de ancho. Va a haber un salto aquí y va a haber un salto acá, ¿cierto? Entonces, el esfuerzo cortante se va a distribuir parabólico partiendo desde 0 en el extremo hasta el punto donde cambia el ancho, ¿cierto? Y luego va a seguir parabólico con el máximo en el eje neutro, vuelve a cambiar el ancho, disminuye el esfuerzo y vuelve a llegar a 0 en el extremo. Voy a dibujar acá algunas líneas. Así que bueno, vamos a calcular los valores. Los valores de interés de esta distribución.
¿Qué valores nos interesa o en general interesaría conocer de esta distribución? Bueno, lógicamente que el máximo, seguro, ¿cierto? Seguro que interesa conocer el esfuerzo máximo que está acá, pero también es interesante conocer el esfuerzo que se produce en las uniones. O sea, conocer este esfuerzo y este esfuerzo de acá. ¿Ya? En este punto vamos a definir este punto como el punto B. Ya queremos calcular el esfuerzo ahí. En realidad, como el punto B está justo en la unión, vamos a decir que vamos a calcular el esfuerzo en el punto B, que está como en la parte del alma, y un esfuerzo en un punto que está un poquito más arriba, que está en el patín. Vamos a llamar B'. ¿Ya? Así que, como queremos calcular el esfuerzo en este punto B, nuestra área prima va a ser todo lo que está desde ese punto hasta el extremo de la viga. Esta va a ser el área prima. ¿Ya? Y nosotros queremos calcular su primer momento. ¿Ya? Ese primer momento, que vamos a llamar Q, primer momento del punto B, que va a ser igual al primer momento del punto B', porque están prácticamente en el mismo punto, y a pesar de que técnicamente existe una pequeña diferencia, este primer momento es igual a la coordenada del centroide de esta área prima, o sea, esto como es un rectángulo, tiene el centroide al medio, ¿cierto? Ese sería el centroide del área prima, y yo lo que quiero encontrar es la coordenada de ese centroide, ¿sí? Con respecto al eje neutro. Es decir, quiero encontrar esta longitud, multiplicada por el valor del área prima en sí misma. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale esta longitud? Si miramos acá, el alma tiene un largo de 200, así que esto va a valer 100, más la mitad de 20, ¿cierto? Porque el centroide está justo en la mitad. O sea, 100 más 10, 110 milímetros. ¿Ya? 0,11 metros por el área prima, que sería, en este caso, 20 por 300. 300 milímetros de ancho por 20 de alto. O 0,3 metros por 0,02 metros. ¿Vale? Hago esta multiplicación y me debiese dar 0,66 por 10 elevado a menos 3 metros al cubo. Ese es el primer momento del área prima. ¿Dudas o consultas con esto? Creo que este dato, ¿cierto?, es como el más relevante que tenemos que sacar acá, o el nuevo dato, ¿cierto?, que no hemos calculado antes, no sabíamos cómo calcularlo. No sé si se habrá entendido cómo se obtuvo. ¿Por qué es igual, digamos, el primer momento de B y el del área prima? Ya, es que en realidad es porque los dos puntos, mira, tú ahí tienes una unión, ¿cierto? Tienes una unión entre el patín y el alma, ¿cierto? Eso ocurre en un solo punto, en este. Entonces, el punto B vamos a decir que es el punto de esa unión que está en el alma, y el punto B' es el punto de esa unión que está en el patín. Es como si yo junto mis dos manos y quiero calcular el esfuerzo que se produce justo donde estoy tocando, y uno es el punto que ocurre en la mano de arriba y el otro en la mano de abajo. ¿Ya? Es decir, los dos puntos están técnicamente están a 100 milímetros, ¿ya? Pero uno está en la superficie del patín y el otro está en la superficie del alma, pero están en el mismo lugar. Entonces, por eso el primer momento, o el área prima que define ese punto, es el mismo para ambos. ¿Sí? Bueno, el segundo dato que necesitamos obtener es el momento de inercia, que esto ya
lo sabemos calcular, ¿cierto? Sería básicamente, en este caso, un doceavo. Bueno, acá son tres áreas, ¿cierto? Los dos patines y el alma. Para el alma sería un doceavo de la base por la altura al cubo. La base del alma son 15 milímetros. Acá no está el dato, no sé si lo habré puesto acá. Aquí está, 15 milímetros. El ancho del alma, 15 milímetros. Y el alto son 200. Así que serían 0,015 por 0,2 al cubo. Ese es el momento de inercia del alma. No necesita traslación porque el centroide del alma coincide con el centroide de la viga completa. ¿Ya? Luego tendríamos los dos patines. ¿Ya? Su momento de inercia también es un doceavo de la base por la altura al cubo. En este caso la base son 300 y la altura son 20. Así que serían 0,3 por 0,02 al cubo, y esto sí requiere aplicar el teorema de los ejes paralelos. Tengo que sumarle el área, que es 0,3 por 0,02 por la distancia entre los centroides. Es decir, la distancia entre el centroide del patín al eje neutro, que ya vimos que era 110. Así que esto va por 0,11 al cuadrado. Y por 2, porque para el patín de abajo, ¿cierto?, es exactamente igual. Esto me da 155,6 por 10 elevado a menos 6 metros a la 4. Así que ya tenemos todos los datos para calcular los esfuerzos. ¿Ya? Podemos calcular el esfuerzo que hay en el punto B', que está sobre el patín, y también queremos calcular el esfuerzo B que está en el alma. ¿Ya? Ambos serían igual a la fuerza cortante, 80 por 10 elevado a 3, ¿ya? Newton. ¿Ya? En ambos, la fuerza cortante es la misma, por el primer momento, que es 0,66 por 10 elevado a menos 3 metros al cubo. En ambos, ¿cierto?, tiene el mismo valor, dividido en el momento de inercia, 155,6 por 10 elevado a menos 6 metros a la cuarta, que igual vale lo mismo para ambos, y el único dato que cambia es el ancho. ¿Cierto? El ancho del patín son 300 milímetros, y el ancho del alma son 15. Así que uno va dividido en 300 milímetros, o 0,3 metros, y el otro va dividido en 0,015. Y esto lógicamente que me produce acá un esfuerzo muy pequeño, porque este valor es alto, me produce 1,13 megapascales, y acá esto me produce un esfuerzo muy grande, porque tenemos acá un valor muy pequeño. Me da 236 megapascales. Ese sería el salto que existe acá. Esto vale 1,13 megapascales y este vale 236 megapascales. Y acá se repiten, ¿cierto? Esto igual va a valer 1,13 porque es simétrico, y esto acá igual va a valer 236 megapascales. Esos serían los valores del esfuerzo en la junta, ¿cierto?, del patín con el arma. Y son relevantes porque generalmente acá esto va unido de cierta manera, ¿cierto? Y conviene conocer cuánto vale el esfuerzo cortante en ese sector. Así que bueno, para terminar de describir esta distribución, también hace falta calcular el esfuerzo máximo. ¿Ya? Para eso tenemos que recalcular el primer momento. ¿Ya?
Así que voy a copiar este dibujo. Ya, aquí tenemos el área de la sección transversal y ahora nosotros queremos calcular el esfuerzo máximo que está justo en el eje neutro, es decir, queremos calcular el esfuerzo en cualquier punto sobre esta línea, ¿ya? Entonces, el área prima para hacer este cálculo sería, ¿cierto? Todo lo que hay desde este punto hasta el extremo de la viga. Todo esto ahora sería el área prima. Todo esto de acá, ¿vale? Y de nuevo, lo que yo quiero calcular de esta área prima, ¿cierto? Es el primer momento, que es igual al centroide por el área, ¿sí? Y el centroide, como esto ahora es un área compuesta, el área prima es un área compuesta, ¿cierto? Tiene un rectángulo, área 1, ¿cierto? Este rectángulo de arriba y un rectángulo al medio, área 2, ¿ya? Así que el centroide yo lo tendría que calcular con la fórmula que conocemos, área por centroide sobre sumatoria de áreas, ¿sí? Si yo reemplazo esta fórmula en la ecuación del primer momento, me quedaría, ¿cierto? Y barra prima por área prima por esta sumatoria. Perdón, aquí, ¿cierto? Estoy reemplazando este valor de acá por la sumatoria. Así que me queda sumatoria de áreas por centroides sobre esta sumatoria de acá abajo, que es el área total, por el área prima de acá arriba, se me simplifican y me queda el primer momento como esta sumatoria nomás, ¿ya? Como esta sumatoria de áreas por centroide, ¿ya? De áreas por centroide. Entonces, para el área 1, ¿cierto? Para el área 1 tengo un área de 0,3 metros, 300 milímetros, por un espesor de 20 milímetros, o sea, 0,02, por el centroide, ¿cierto? Que está a una distancia de 110, o sea, 0,11, 0,11, ¿cierto? Más, ahora el área 2, ¿cierto? Que su centroide estará justo al medio, aquí. El centroide, ¿cierto? Estará a 50, ¿o no? Porque todo esto vale 100, así que la mitad 50. 50 milímetros, 0,5 metros, por el ancho, que era 15 milímetros, 0,015, por la altura, que es 100, o sea, 0,1. Esta sería la expresión del primer momento. ¿Dudas o consultas con este cálculo? Que siento que puede existir alguna duda, algo que no se haya entendido. Profe, no entendí la simplificación que hizo ahí. Ya, básicamente, esta es la fórmula del primer momento. Centroide por área, ¿cierto? Y el centroide es igual a la sumatoria de las áreas por los centroides de las áreas que componen la figura completa sobre el área total. Entonces, esta área de acá se va con esta área de acá. Y me queda solamente la sumatoria del numerador. Sería esto de acá. O si no, puedes no hacer la simplificación, calcular el centroide del área prima y multiplicarla por el área y va a llegar a este mismo resultado que nos va a dar acá, que es 0,735 por 10 elevado a menos 3
metros al cubo, que debería ser un poco mayor que el que obtuvimos acá. Claro, acá era 0,66 y acá es 0,735. ¿Ya? Porque esa es la variable que cambia en el fondo, que va a provocar que acá el esfuerzo sea un poco mayor. ¿Ya? Ahora si lo calculamos, ese esfuerzo máximo sería igual a la fuerza cortante, ¿se fijan? Por el primer momento dividido en el momento de inercia, que es exactamente el mismo, este no cambia, porque es característico del área completa de la sección transversal, y por el ancho que tiene este punto, o el punto donde estamos haciendo el cálculo, que son 15 milímetros, o 0,015 metros. Entonces se fijan que la fórmula es exactamente la misma, lo único que cambia es esto, con respecto a esto de acá. Así que esto me va a dar ligeramente mayor, me da 252 megapascales. Me da ligeramente mayor, 252 megapascales. Ese sería el valor del esfuerzo cortante máximo, justo en el eje neutro. ¿Dudas, consultas, comentarios? Bueno, chicos, un detalle acá es que en este problema la fuerza cortante a mí me la entregaban como dato, ¿ya? En un problema normal, como este de acá, yo lo que tengo que hacer es encontrar el diagrama de fuerza cortante y hacer los cálculos en la sección donde la fuerza cortante sea máxima, ¿ya? Por ejemplo, si vemos alguno de los casos que hicimos en la clase anterior, por ejemplo, esta viga que es la más simple de todas, ¿cierto? Nosotros encontramos aquí el gráfico de fuerza cortante. Entonces yo acá el cálculo lo haría para cualquier punto donde la fuerza cortante sea máxima. Que sería en este caso cualquier punto que esté, bueno, en este caso da lo mismo en cualquier punto de la viga, ¿sí? Y la carga siempre valdría Pm para esta viga específica. Para la otra viga que analizamos, que es la viga con carga distribuida, tendría que encontrar también el máximo de la fuerza cortante, y que en este caso es una fuerza que está en los apoyos. Ya, específicamente en los dos apoyos tenemos una fuerza cortante de este valor, ¿cierto? W por L medios. En este caso vale lo mismo en ambos apoyos, solamente cambia el sentido, pero en este caso no es relevante el sentido que tenga el esfuerzo, sino que su valor. Y hay que usar la máxima, ¿cierto? La fuerza cortante máxima. Sí, esta fuerza que está acá o acá, ¿cierto? Que vale WL medios. Siempre los cálculos se hacen uno se pone en el peor de los casos, ¿cierto? Cuando las variables son mayores. A menos de que se indique lo contrario, que por ejemplo se indique, se calcule qué sé yo, la fuerza cortante en L cuarto, ahí yo tendría que encontrar este valor y puedo calcular el esfuerzo en ese punto de la viga también perfectamente, pero por lo general interesa más, ¿cierto?, donde el esfuerzo alcance los valores máximos, para luego seleccionar adecuadamente, ¿cierto?, la viga o el material que tiene que tener esta para que soporte ese esfuerzo con un factor de seguridad específico. Así que eso, chicos. Eso, con esto terminamos la materia entre comillas del ramo. Lo que viene es una aplicación, que es la que vamos a trabajar en las dos clases que vienen, las clases de aula invertida. Ya vamos a aplicar esto, todo lo que hemos visto, el esfuerzo cortante,
el esfuerzo cortante por fuerza cortante, el esfuerzo normal por momento flector y también el esfuerzo cortante por torsión. ¿Ya? Estos tres esfuerzos, vamos a analizar un eje que esté sometido a esos tres esfuerzos al mismo tiempo. ¿Ya? Cómo esos esfuerzos ¿cierto? Generan o afectan en conjunto al eje, ¿cierto? Y cómo dimensionar el eje conociendo esos tres esfuerzos para que funcione con un factor de seguridad específico. Eso es más o menos lo que vamos a ver y el trabajo que van a tener que realizar ustedes para el final. Así que les recomiendo que esto lo tengan claro, todo este desarrollo para llegar al esfuerzo normal, el que vimos hoy día para llegar al esfuerzo cortante y también el que vimos en torsión para llegar al esfuerzo cortante por torsión. ¿Ya? Cuando tenemos cargas combinadas podemos tener varios tipos de esfuerzo al mismo tiempo. Así que eso, chicos, no sé si alguien tendrá algún último comentario. Si no hay comentarios, me despido. Mañana es feriado, les recuerdo que no tenemos clases por si acaso, si alguien no se le había olvidado. Así que nos vemos el próximo martes. Chao. Profe, que estén bien.